Cordial saludo, estudiantes del curso de Física General. En esta ocasión voy a hacer la explicación de lo que son las relaciones trigonométricas básicas y de un pequeño ejemplo de aplicación, como se puede apreciar en el contenido con esta transparencia. En primer lugar, hay que tener muy presente que las relaciones trigonométricas solamente son posibles aplicar para cuando tenemos triángulos rectángulos, es decir, triángulos que tienen un ángulo de 90 grados o dicho de otra manera que tienen un ángulo recto. También hay que tener muy presente que las relaciones trigonométricas siempre se tienen que definir con base en alguno de los dos ángulos diferente al de 90 grados. En este caso se ha representado con la letra alfa a un ángulo en particular de estos tres ángulos de este triángulo rectángulo. Recuerden también que los dos lados que conforman el ángulo de 90 grados se llaman catetos, en esta ocasión se van a llamar C sub X y C sub y que el lado que está enfrente del ángulo recto o lado más largo de este triángulo es el que conocemos con el nombre de la hipotenusa. Teniendo en cuenta esto, pues se clasifican estos dos catetos con unos nombres propios. El cateto que está conjunto al ángulo de referencia se llama cateto adyacente y el cateto que está enfrente al ángulo de referencia se llama cateto opuesto de ese ángulo en particular. Eso significa entonces que si yo en lugar de tomar el ángulo alfa como referencia, tomo el otro ángulo que en este caso lo voy a llamar beta, la clasificación de los catetos o los nombres de los catetos cambian debido a que cambie el ángulo de referencia. Entonces, al ser beta el ángulo de referencia, C sub X será el cateto opuesto al ángulo beta y C sub Y será el cateto adyacente al ángulo beta. En cualquier caso, que del ángulo que se tome, siempre la hipotenusa será el lado que está enfrente del ángulo recto. Tomemos entonces como referencia el ángulo alfa de ese triángulo rectángulo, cuya figura o representación gráfica es esta. Ya tenemos clasificados el cateto adyacente y el cateto opuesto y vamos a escribir 3 de los 6 posibles cocientes entre los lados de ese triángulo rectángulo. Entonces, el primer posible cociente que vamos a nombrar o escribir va a ser el cociente entre el cateto opuesto al ángulo alfa y la hipotenusa, el siguiente el cateto adyacente al ángulo alfa y la hipotenusa, y el último el cateto opuesto al ángulo alfa y el cateto adyacente a ese mismo ángulo alfa. ¿Por qué estas tres? Pues porque estas son las tres relaciones trigonométricas básicas. Hablemos entonces del caso particular del seno del ángulo alfa. Uno de los cocientes que se mostró anteriormente fue el cateto opuesto del ángulo alfa sobre la hipotenusa. Ese cociente es lo que se conoce como el seno de alfa, como podemos ver acá. Si ya omito esta expresión del centro, pues simplemente el seno alfa para este triángulo rectángulo será el cociente entre el cateto opuesto que es C sub Y la hipotenusa. De manera similar para el coseno de alfa, pues como se mostró también anteriormente, pues tenemos que es el cateto adyacente al ángulo alfa sobre la hipotenusa. Si omitimos la expresión del centro, pues obtenemos la expresión del coseno de alfa, que será el cateto adyacente, que es C sub X, sobre la hipotenusa. Y finalmente, la tercera relación trigonométrica básica, que es tangente, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Igualmente, si omito el cociente de la mitad, pues tendré que el tangente de alfa es igual a el cateto opuesto, que es C sub Y, sobre el cateto adyacente, que es C sub X. Bien, esa sería, digamos, una explicación muy básica de lo que son las relaciones trigonométricas. Ahora, adicionalmente hay que tener algunos elementos en cuenta en el momento de trabajar este tipo de expresiones trigonométricas. Lo primero es lo que es el ángulo de elevación y depresión, los cuales siempre se hacen o se miden con base a una línea imaginaria horizontal que se traza desde la visual o desde el observador. Entonces, a partir de esa línea horizontal, teniendo en cuenta que si es elevación se medirá hacia arriba o depresión se medirá hacia abajo. Por otro lado, cuando se haga el uso de la calculadora, se debe tener en cuenta si se trabaja en grados o radianes. Eso pues dependerá de cómo esté presentado los valores numéricos de los grados en el ejercicio. Bien, entonces ahora miremos el ejercicio de aplicación. Dice que la diagonal de una piscina rectangular forma un ángulo de 35,0 grados con la parte larga de la piscina. Si el ancho de la piscina es de 24,0 grados, podemos decir que el largo de la piscina tiene un valor de,
Bueno, tenemos acá la representación gráfica, tenemos el ancho, tenemos la diagonal que forma un ángulo de 35,0 grados, lo hemos etiquetado con la letra beta a ese ángulo, y tenemos el largo de la piscina. Organizando la información, pues como se dijo anteriormente, beta que es el ángulo 35,0 grados, y en particular esos 24,0 metros son, o es, perdón, el cateto opuesto a los 35 grados. Ahora, ese largo de la piscina, en términos de los catetos, es el cateto adyacente de esos 35 grados. Entonces, fíjense ustedes que tenemos cateto opuesto, cateto adyacente y ángulo de 35 grados. Si hacemos un repaso de lo que se vio inicialmente, recordemos que la relación trigonométrica que involucra el cateto opuesto y el cateto adyacente es la relación tangente. ¿De acuerdo? Como podemos ver acá. Cateto opuesto al ángulo beta, cateto adyacente al ángulo beta. Esta relación se llama tangente de beta. Ahora, empezando, vamos a aplicar la relación trigonométrica tangente. Vuelvo y la escribo. Voy a reemplazar los valores, como se dijo anteriormente. El cateto opuesto es 24,0 grados. El cateto adyacente es la longitud de la piscina, el largo, representado con la letra L. Y beta, pues son los 35 grados. Ahora quitamos la estructura de fracción, pasando esta longitud a multiplicar al lado derecho por lo que está dividiendo. Que tengo este término o esta igualdad, y ahora este tangente de 35,0 grados que está multiplicando en la derecha pasa a dividir al lado izquierdo. El cociente entre 24,0 metros y la tangente de 35 grados es me reproduce este valor en la calculadora. Tengan presente siempre utilizar grados, o no siempre, sino en este caso utilizar grados, porque aquí sí me lo están presentando el valor de los grados. Haciendo técnicas de redondeo y presentando el resultado final con 3 cifras significativas, obtenemos que el largo de la piscina es de 34,3 metros aproximadamente. Bien, pues este es el ejemplo ejercicio, es sencillo. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad.